Uno de los actores perdió dientes durante la filmación, el otro fue golpeado de verdad. Algunas escenas tuvieron que ser censuradas. Entérate de todo esto y más en estas 30 curiosidades de Satura. Este 2025 se cumplen 20 años del estreno de esta película, que con un presupuesto de 65 millones logró recaudar 65 millones. Como diría Thanos, perfectamente equilibrado. Aunque claramente esto se considera un fracaso. Esta pésima recepción en taquilla se le atribuyó a la competencia, ya que la película se estrenó entre Chicken Little y Harry Potter y el Cáliz de Fuego, siendo esta última un gran éxito. Y por si fuera poco, al mes siguiente llegó Las Crónicas de Narnia y la de King Kong, otros éxitos más. Así que tristemente no pudo competir contra esas superproducciones. La película fue dirigida por Jon Favreau, a quien muchos reconocerán como Happy Hogan en el UCM. Sin embargo, ya ha demostrado su faceta como director, encargándose de películas como Elf, Iron Man 1 y 2, el live action del Libro de la Selva y el del Rey León. En el libro, los dos niños se quedan solos en casa, algo que se considera un poco irresponsable. Por eso, en esta película decidieron agregar una hermana mayor, interpretada por Kristen Stewart. ¿Puedo ver Bob Esponja? No. ¿Te gustaba antes? Vemos que a Dani le gusta Bob Esponja, y la verdad es que el pequeño actor tenía una interesante conexión con Nickelodeon en ese entonces, pues él le daba voz a Austin en los Backyardigans. Además, esta incorporación de Bob Esponja le encantó al pequeño hijo de Jon Favreau, Max, quien disfrutaba del programa. Su hijo es quien años después tendría una pequeña participación en Iron Man 2. Bien hecho. Se suponía que el dispositivo que usaría la hermana para escuchar música mientras dormía sería un iPod, pero al ser esta una película producida por Sony, no estuvieron de acuerdo con eso. Se toman muy en serio lo de mostrar sus propios productos en pantalla. Así que tuvieron que hacer que la hermana usara un dispositivo de Sony. Eso sí, como Sony en ese entonces no vendía audífonos con cancelación de ruido, los cuales eran necesarios para justificar que ella no escuche todo el desastre, tuvieron que ponerle unos audífonos de Bose. ¿Que tu padre es el negro José? Esta sería la tercera adaptación cinematográfica de un libro del autor Chris Van Allsburg, quien también escribió Jumanji y El Expreso Polar. De hecho, se supone que el libro de Satura es una continuación de Jumanji, pero ocurre que Jon Favreau no fue muy fanático de la película, por lo que no incluyó ni una sola referencia a Jumanji. Aunque claro, el estudio sí decidió agregar en el póster un texto que decía "del mundo de Jumanji", para intentar llamar la atención de aquellos que disfrutaron la película anterior y dejar claro que Satura no era una copia, sino una especie de spin-off. Se construyó una casa en miniatura para todas esas escenas en las que vemos el exterior de esta en el espacio. El proceso fue similar al de la construcción de una casa real, utilizando yeso, ladrillos y otros materiales, pero reducido de tamaño. Incluso tuvieron que recrear algunos detalles del interior para que lo que se viera por las ventanas coincidiera con el set real donde estaban los actores. Cuando la casa era disparada, había que mostrar el daño por fuera también, por lo que para esos momentos tenían que cortar o destruir parte de la casa en miniatura y agregarle pequeños detalles con pintura que simularan el daño de la explosión. La verdad es que el director quiso usar efectos prácticos tanto como fuera posible, aunque claro, también entendía que había casos en los que los efectos digitales serían necesarios. Díselo. Díselo tú. A ti no te pega tan fuerte. El director contó que en la escena en la que los hermanos despiertan a Lisa, la actriz golpeó accidentalmente al actor en la nariz. Él estuvo a punto de reírse, pero ambos lograron mantenerse en personaje. Y si te preguntas por sus edades, bueno, para la fecha en la que comenzaron las filmaciones, Kristen Stewart tenía 14 años, Josh estaba cerca de cumplir los 12 y Jonah tenía 7 añitos. Debido a que el personaje de Kristen Stewart se congela en un punto de la película, tuvieron que construir una réplica suya con muchos detalles. Con respecto a este tema, la actriz recientemente confesó que esa imagen de ella congelada todavía le resulta algo perturbadora, incluso 20 años después. Algunos rumores dicen que lo que pasó fue que después de que terminaran de usar la réplica, varios hombres se ofrecieron a comprarla para tenerla en casa, algo que espantó a la actriz y pidió que destruyeran dicha réplica. Pero no hay fuente confiable al respecto y parece que son solo rumores de internet. ¡Emergencia!
¿Ese es tu robot? Sí, es mío. Ahora hablemos un poco del robot. Si nos referimos al mini robot, este medía 25 centímetros y se manejaba debajo del suelo como una marioneta. En cuanto al robot grande, fue una mezcla de diferentes elementos. A veces se utilizaba un modelo de cuerpo completo, en otras ocasiones eran solo piernas, pero el más interesante era el que perseguía, ya que se trataba de una persona dentro de un disfraz, que consistía solo en cabeza, el torso y los pies, mientras que los brazos y piernas eran generados por computadora. Y si por momentos parece que el robot camina como borrachito, es porque a la persona dentro del traje realmente le costaba moverse con todo eso. A veces se inclinaba de lado o se resbalaba con ciertos objetos, lo que terminó convirtiéndose en una característica del robot. El juego hace que los personajes pasen por una estrella que les altera la gravedad, llamada Tsuris. Esta palabra proviene del idioma yiddish y significa problemas o dificultades, algo que sin duda experimentaron los personajes. Para las escenas en las que la casa temblaba o se inclinaba, lo que se hizo fue usar un giroscopio que permitía mover todo el set como si fuera una atracción de un parque de diversiones, por lo que todos los libros y demás objetos realmente se estaban moviendo gracias a la inclinación que estaban provocando. Por supuesto, los actores tuvieron que ser entrenados para esa situación, ya que era como experimentar un terremoto. También recibieron entrenamiento con arneses para las escenas en las que salían volando. Jon Favreau agradeció haber tenido a estos jóvenes actores dispuestos a hacer todo eso. No tenían miedo de realizar sus escenas de acción y se divertían bastante haciéndolas. El director contó que para la escena en la que los niños subían a su hermana congelada por las escaleras, los actores no estaban actuando como si realmente estuviera helada, así que decidió poner un poco de hielo en sus pantalones para que sintieran el frío de verdad. Las naves que vemos en los Zorgons eran reales, bueno, reales en miniatura. Estas se usaban junto con la maqueta de la casa para generar ese efecto de que los Zorgons los estaban invadiendo. Además, se llegó a usar fuego real para los momentos en los que se requería mostrar la propulsión de estas, obviamente teniendo mucha precaución. Y hablando de fuego real, para la escena del sofá llameante en el espacio, lo que se hizo fue poner un sofá en una plataforma giratoria como si fuera una brocheta. Luego lo incendiaron de verdad y los efectos por computadora hicieron el resto. La película fue un poco censurada en el Reino Unido, y es que en dicha versión la escena en la que Walter usa el aerosol como un lanzallamas fue cortada, ya que era una acción fácilmente replicable y les preocupaba que los niños intentaran imitarla en casa. ¿Estás loco? Lo mismo con la escena en la que el astronauta vierte líquido acelerante en el sofá y lo incendia. Esta tampoco se mostró en el Reino Unido y simplemente se saltaron a la parte en la que el sofá ya está en llamas y lo empujan, sin mostrar cómo fue que llegó a esa situación. Cuando se estaba grabando la película, al pequeño Jonah ya se le estaban empezando a caer los dientes de leche. Al inicio de la filmación los tenía todos, pero semanas después perdió varios, 2 arriba y 2 abajo. Obviamente esto no podía notarse en la película, ya que la historia ocurre en un solo día, así que tuvieron que hacerle prótesis para que las usara durante el rodaje. Para quien se lo haya preguntado, sí, los de la producción eran conscientes de que hay muchas cosas en la película que no son científicamente precisas, como los personajes saliendo al espacio como si nada o el sofá incendiándose. Pero hey, este es el mundo de Satura, así que digamos que maneja sus propias reglas. Por ello decidieron dejar de lado la lógica real y permitir que todas estas cosas pasaran. No hay agua en el espacio exterior, ni lo pienses. No creo que haya gas. ¿Otro consejo? En un punto vemos que Walter saca una tarjeta dorada que le permite pedir un deseo. Para esta querían que se asemejara al famoso boleto dorado de Willy Wonka, tan brillante que incluso se refleja en el rostro de Walter. Cuando les tocó destruir algunos objetos de la casa, al pequeño Jonah le costó romper la escoba. Por eso hay un pequeño cambio de toma para saltar directamente al momento en el que ya se rompe. Es decir, no era algo planeado en el guión, sino que genuinamente al actor le resultó difícil. Ya no haré ningún comentario.
A pesar de que en la película el juego de mesa parece indestructible, en la vida real había que manejarlo con cuidado, ya que contaba con varios mecanismos en su interior que permitían realizar los movimientos que vemos en pantalla. Era delicado. Y hay una anécdota graciosa en la que el actor Jonah, siendo naturalmente un niño, comenzó a manipularlo de forma brusca, por lo que tuvieron que pedirle que lo tratara con más cariño. Básicamente el juego era como otro actor en la película, al cual debían respetar. Aunque eso sí, había un modelo de imitación con el que sí podían moverse con seguridad e incluso lanzarlo. Los arpones que lanzan a la casa también eran reales. Como mencionamos, se buscaban efectos prácticos, muy de la vieja escuela. Querían que al atravesar la casa se viera el daño real que causaban y cómo ésta se destruía de manera genuina. Era algo peligroso y podría haber salido alguien herido, pero afortunadamente nunca pasó. En la película nunca vimos a la madre de los tres hermanos, pero podríamos decir que han compartido a la misma madre en el cine, la actriz Julianne Moore, quien fue madre de Josh Hutcherson en Los niños están bien, de Jonah Bobo en Loco estúpido amor y de Kristen Stewart en Still Alice. Y en otra curiosa coincidencia, aunque relacionada con el doblaje latino, resulta que quienes doblaron a los niños fueron los actores Carlos Díaz y Manuel Díaz, hermanos en la vida real. Bien, ¿qué quieres? Quiero que no seas malo conmigo, que no me ignores y que me trates como a tu hermano. Los Orgons, las criaturas alienígenas que visitan a los personajes, no fueron generados por computadora, salvo las lenguas que fueron añadidas en postproducción. O sea que durante el rodaje los actores realmente podían verlos, ya que eran personas disfrazadas, mientras que los movimientos de la cola y la cabeza eran controlados por otras personas. El director consideraba importante este enfoque práctico, ya que permitía a los niños actores conectar mejor con lo que se suponía que estaban atravesando los personajes. Si recuerdas la película sabrás la revelación del astronauta, y si no, bueno, haré un spoiler. Resulta que el astronauta es Walter del futuro. Lo interesante es que a lo largo de la película hay varios guiños o presagios que sugieren esta revelación. Por ejemplo, cuando el astronauta aparece por primera vez, Walter ve su reflejo en el casco. Cuando Walter se queja de que el astronauta se está comiendo toda la comida, este repite exactamente lo que decía la tarjeta, algo que solo sabría si ya la hubiera leído antes. Recuerdo que la tarjeta decía rescatar astronauta desolado. El astronauta tiene la misma tarjeta de almirante que tenía Walter. También hay una línea curiosa en la que Walter le pregunta a Danny lo siguiente: ¿eres hermano de él o mío? Otro pequeño indicio, ya que técnicamente vendría a ser hermano de ambos. Y claro, su miedo al ver que Walter recibió la tarjeta dorada que le permitiría pedir un deseo, ya que él años atrás, cuando obtuvo esa misma tarjeta, deseó que su hermano no existiera, y ahora intentaba evitar que su versión joven cometiera el mismo error. En un punto llegamos a ver una lámpara con forma de pierna, que hace alusión a la película de los 80 A Christmas Story, protagonizada por Peter Billingsley, quien de hecho es uno de los productores de Satura. Se puede ver un pequeño peluche de un perro de raza Bull Terrier, una referencia al perro que aparece recurrentemente en los libros de Chris Van Allsburg. Tiene bonitos ojos. Justo después de la escena de revelación sobre la identidad del astronauta, se puede notar un cambio en el color de sus ojos. Antes de esto eran azules, el color natural del actor, pero después de la revelación los modificaron a un tono marrón, más parecido al de Josh Hutcherson. Esto se hizo para que una vez revelada su identidad, la audiencia pudiera notar mejor el parecido entre ambos. ¿Crees que tengo bonitos ojos? Como durante la película el interior de la casa sería destruido, no había forma de construir nuevamente todo el set sin invertir más tiempo y dinero, por lo que sencillamente las escenas finales donde el padre regresa y la casa está intacta fueron grabadas al inicio de la producción, cuando el set todavía no había sido destruido. ¿Qué ha sido de los actores 20 años después? Por supuesto, Kristen Stewart protagonizó la saga de Crepúsculo, además de diversas otras películas, y logró ser nominada al Oscar por su papel en Spencer. Por otro lado, Josh Hutcherson consiguió papeles destacados junto a Brendan Fraser y La Roca. Estuvo en la exitosa franquicia de los Juegos del Hambre y ahora forma parte del universo de Five Nights at Freddy's. En cuanto a Jonah Bobo, siguió actuando algunos años después, pero luego se retiraría de la actuación y se enfocaría más en la música, otra pasión que mostraba desde pequeño.
La película recibió críticas en su mayoría positivas, destacando el trabajo de Jon Favreau y todo su equipo para lograr esos grandes efectos especiales, con escenas de acción emocionantes y una historia disfrutable para toda la familia. Pero claro, eso no impidió que la cinta fuera un fracaso taquillero, siendo algo muy duro para el Jon de aquel entonces, quien dijo lo siguiente: aunque haya sido bien recibida por la crítica y me haya ayudado a aprender mucho sobre efectos visuales, la realidad es que a nadie le importó. Eso me hizo reflexionar sobre la cruda realidad del negocio del cine. Me golpeó como un balde de agua fría. Y es cierto, no se puede negar su terrible desempeño en taquilla. Sin embargo, con el tiempo ha logrado encontrar un lugar especial en la memoria de quienes la disfrutaron. Y sin duda se ha convertido en un clásico de la infancia. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. Hazme macarrón con queso.